Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan en esta séptima jornada de Derecho Constitucional. Agradezco al Instituto Iberoamericano que haya tenido la deferencia de invitarnos a moderar este segundo panel sobre la evolución de los derechos. Hemos tenido una jornada sumamente interesante, escuchando a los panelistas acerca del cambio constitucional. Sin duda, vienen a nuestra mente profundas reflexiones porque estamos en un momento muy crucial. Nuestro país está atravesando una situación en donde enfrentamos un reto actual e inaplazable de una reforma constitucional que, si quiere ser exitosa, necesita lograr consensos y lograr ese efecto del que nos ha hablado el doctor Diego Valadez en esta tarde también, alcanzando soluciones razonables, no solamente para un sector, sino que sean capaces de atender la crisis o la posibilidad de evitar crisis en lo económico, en lo político, en lo social y en la gobernanza de nuestro país. El doctor Oscar Vargas también nos ha deleitado con ese recuento, ¿verdad?, de 2 tomos, o son más de casi 1000 páginas, más de 1000 páginas, los 2 tomos acerca del México en la Constitución de 1917, Influencia extranjera y trascendencia internacional, que es una obra coordinada por los doctores Fixamudio y Ferrer MacGregor, que la verdad nos ha puesto una perspectiva de cómo esa Constitución ha tenido una influencia trascendental para todo el constitucionalismo social de Iberoamérica. Así que ahora nos toca, gracias a este panel de prestigiosos juristas, ¿verdad?, abordar el tema sobre la evolución de los derechos. Tenemos con nosotros al doctor Rubén Hernández Valle, profesor de Derecho Constitucional y Electoral, que nos acompaña desde Costa Rica, el doctor Jorge Silvero Salgueiro, jurista paraguayo, investigador que hoy nos honra también con su presencia, el doctor Néstor Osuna, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado en Colombia, y por Panamá el doctor Jorge Llanareas, nuestro profesor de Filosofía del Derecho y también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá, cuya experiencia y manejo en estos temas pues es de todos conocida en este auditorio. La dinámica de nuestro panel va a ser muy parecida a la anterior. Yo tendré también que ser la tirana que les diga cuando se nos ha acabado el tiempo. Les tendré que interrumpir así también despacito, 1 minuto antes de que se agote. Y me disculpo pues de antemano por lo inoportuna que pueda resultar. Una ronda de 10 minutos cada uno. Y luego pues estaremos atendiendo algunas preguntas y lo que pueda surgir de sus intervenciones que tenga bien formular el público. Así que vamos a comenzar. Yo quiero escucharlo, porque me gusta mucho todo lo que escribe, ¿verdad?, todo lo que he tenido oportunidad de leer el doctor Rubén Hernández Valle. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. A mí me pidieron que hablara sobre el derecho a la propiedad intelectual basado en lo que es el ordenamiento costarricense, para luego tratar de relacionarlo con el ordenamiento panameño, o más bien la ausencia de regulación constitucional que existe en Panamá en esta materia. En Costa Rica existen 3 normas constitucionales que tienen relación directa o indirecta con los derechos de la propiedad intelectual. En primer lugar, el artículo 47, ubicado en el capítulo de derechos individuales, expresamente lo consagra como un derecho fundamental, estableciendo que toda persona tiene, todo autor y toda persona tiene derecho a que por un tiempo limitado se le garantice la propiedad sobre las invenciones o descubrimientos que realice. Posteriormente, el artículo 121, inciso 18, que habla de cuáles son las competencias específicas de la Asamblea Legislativa, dice que entre esas competencias está la de asegurar por un tiempo limitado a los autores y así como a los patentes, nombres comerciales y marcas, el disfrute de esos derechos de la propiedad intelectual por un tiempo limitado. Finalmente, el artículo 45, que es el que consagra el derecho a la propiedad, indirectamente se le aplica a los derechos de propiedad intelectual
dado que la propiedad intelectual es en última instancia una modalidad del derecho a la propiedad. Bueno, ¿cómo se ha configurado en Costa Rica este derecho a la propiedad intelectual? Hay abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la materia y en esencia ha dicho lo siguiente: se trata de un derecho de carácter mixto en el sentido de que tiene un contenido de paternidad y, en segundo lugar, un contenido patrimonial. El contenido de paternidad es lo que permite a su titular decir que es el autor de la obra y en consecuencia se trata de un derecho de carácter intransferible y que se ejerce o que se tiene a perpetuidad, es decir, quien es el creador de una obra puede o tiene el derecho a presentarse frente a terceros siempre como su autor, sí, independientemente del tiempo que transcurra. Evidentemente, este derecho solo se transmite respecto a los herederos para que puedan hacer eventualmente defensa de esta paternidad cuando haya fallecido la persona, pero a través de las acciones civiles y penales correspondientes. Evidentemente, este derecho de paternidad no puede ser expropiado. ¿Por qué? Porque siempre el autor de una obra, de una invención, va a tener el derecho de presentarse como su autor y nadie puede evitar realmente que ejerza ese derecho de paternidad. En cambio, el derecho patrimonial sí presenta todas las características del derecho de propiedad. ¿Por qué razón? Porque es un derecho que es transmisible ya sea inter vivos o mortis causa, es un derecho de carácter limitado, es decir, se ejerce durante un determinado plazo esa exclusividad que tiene a la explotación industrial y comercial de la obra o del invento que tenga, y además eventualmente puede ser expropiado por razones de interés público y puede ser, como todo derecho patrimonial, puede ser objeto de embargo, puede ser objeto de remate, etc. Es decir, al derecho o al contenido patrimonial se le aplican todas las características del derecho a la propiedad. Entonces, tenemos que este derecho a la propiedad intelectual tiene estos dos contenidos esenciales. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ámbito, digamos, latinoamericano? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 21, expresamente consagra el derecho a la propiedad, pero habla genéricamente del derecho a la propiedad. Sin embargo, a partir del año 2005, en un caso contra Chile, la Corte Interamericana dijo que dentro del derecho a la propiedad estaba lógicamente incluido el derecho a la propiedad intelectual y en consecuencia los estados signatarios del Pacto de San José estaban en obligación de proteger y desarrollar los derechos de la propiedad intelectual. Eso conduce entonces directamente a lo establecido en los artículos 1, 2 y 21 de la Convención Americana. El artículo 21 consagra expresamente el derecho a la propiedad y ya vimos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que dentro de ese derecho a la propiedad están incluidos los derechos a la propiedad intelectual. El artículo 2 dice que los estados tienen la obligación de reformar su legislación interna, ya sea a nivel constitucional o legal, o tomar las medidas que fueran necesarias a fin de tutelar y de hacer efectivos todos los derechos consagrados en el artículo primero. O sea, y el artículo primero remite a toda la convención. Es decir, todos los derechos consagrados en la convención tienen que ser objeto de tutela y de desarrollo en la legislación interna de cada país por mandato expreso del artículo segundo de la Convención Americana. Y como si fuera poco, en el famoso caso de la última tentación de Cristo frente a Chile, la Corte Interamericana expresamente le ordenó a Chile que tenía que reformar su constitución para eliminar la censura previa en materia cinematográfica, con lo cual ya sentó un precedente importantísimo
y que todos los países signatarios del Pacto de San José deben acatar en virtud de que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes erga omnes para todos los países signatarios. En consecuencia, en el caso concreto de Panamá, en mi criterio, el Estado de Panamá tiene la obligación de reformar su Constitución para reconocer expresamente los derechos de propiedad intelectual dentro de su texto. Ahora bien, si hubiera una negativa o simplemente una omisión de hacerlo, en mi criterio se podría plantear una acción de inconstitucionalidad por omisión en la cual se establezca que el Estado tiene la obligación, Estado panameño, la obligación de reformar la Constitución, porque de lo contrario estaría incurriendo en una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ello eventualmente podría comportarle responsabilidad internacional en los términos fijados por la misma convención. Entonces me parece que en el ámbito del ordenamiento panameño existen los mecanismos jurídicos tendentes a exigir a que el Estado panameño reconozca expresamente en su texto constitucional los derechos a la propiedad intelectual. Tenemos que recordar que las constituciones tienen que adaptarse a las coordenadas tiempo y espacio, pues como decía Pietro Calamandrei, las constituciones son simultáneamente una protesta contra el pasado y un programa de reformas hacia el futuro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias al doctor Hernández Valle. Con nosotros ahora el doctor Néstor Osuna. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestarles mi felicidad por poder estar esta tarde con ustedes y mi regocijo de estar en esta bella ciudad que me ha sorprendido enormemente desde ayer cuando llegamos, y agradecerle al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y al Tribunal Electoral, por supuesto, la organización de este evento. El tema del panel tiene que ver con la evolución de los derechos y la importancia de los derechos sociales, y todo esto en un marco de un proyecto de reforma a la Constitución panameña del que nos hemos enterado a lo largo de esta tarde. Los derechos sociales son uno de los bastiones del constitucionalismo contemporáneo, son, digamos, las cláusulas que más legitimidad política le otorgan a un ordenamiento constitucional y a un sistema político, porque pues, a partir de su realización efectiva pues, proviene el bienestar, la felicidad, incluso si quieren, de la mayor parte de la población. Así que, digamos, una constitución que aspire a tener perdurabilidad, legitimidad, acatamiento por parte de la población, pues requiere de un arreglo institucional adecuado, de una buena apuesta por los derechos sociales, que a la manera como diría Calamandrei, sean ciertamente una protesta en contra del pasado y una apuesta hacia el porvenir, una apuesta que tenga una combinación feliz, ojalá, entre las ambiciones y la realidad. O sea, no tiene mucho sentido que una constitución establezca como derecho social algo que sea completamente imposible, porque eso va a conducir a que se pierda el efecto normativo de las constituciones, pero tampoco simplemente que establezca lo que ya es, porque entonces pierde también su carácter deontológico y su capacidad de transformación social. Luego, digamos que las constituciones y sobre todo nuestras constituciones latinoamericanas siempre han tenido esa vocación de dibujar un panorama exigente para las autoridades públicas, pero ilusorio para la población en materia de derechos sociales. Y dado que aquí se está pensando introducir una reforma a la Constitución, pues sin duda es un buen momento para reforzar ese compromiso de Panamá con los derechos de sus ciudadanos. Ahora, para esto hay distintas estrategias y distintas técnicas jurídicas, no hay una que esté inventada y que tenga que ser asimilada, ni un manual de cómo hacer viables los derechos sociales en un país.
Así, por ejemplo, a veces a partir de unas cláusulas muy genéricas, ¿no? Como la alusión a que se está en un Estado social de derecho, en un Estado que le apuesta al bienestar de los ciudadanos o a la igualdad social. A partir de eso, los intérpretes, que puede ser el legislador o puede ser el Poder Judicial, pueden elaborar un catálogo de derechos de contenido económico, social, cultural y ambiental que pueda ser satisfactorio para la sociedad. O a veces a partir de la adscripción a viejos derechos de tipo liberal, como la propiedad o como la vida, pues los intérpretes también, sea el legislador o sea el juez, pueden elaborar también derechos de contenido social, como elaborar la salud a partir del derecho a la vida o elaborar la vivienda a partir del derecho a la propiedad. Todas esas posibilidades están abiertas allí. Sin embargo, digamos, la anotación explícita de estas cláusulas de derechos sociales en el texto constitucional tiene ventajas. Si bien se puede llegar por distintas vías a la protección adecuada de los derechos sociales, sin necesidad de una delimitación, digamos, específica de un catálogo de ellos completo dentro de la Constitución, pues hacerlo trae ventajas de claridad, trae ventajas de despertar unos reclamos sociales que pueda haber detrás de ellos, trae ventajas de habilitar competencias para el legislador, para el Poder Judicial, para los poderes locales, para la administración pública, por supuesto, en la realización de esos derechos. Creo que ya llevo más de la mitad del tiempo, entonces simplemente quisiera aludir a que Panamá, como Estado, digamos, signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está en una situación pues, que es semejante a la de mi país y a la de la mayor parte de los países de nuestro entorno, y es una tendencia de cambio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tradicionalmente había sido muy renuente a la protección de los derechos sociales, con una postura, digamos, de una lectura gramatical, textual, de algunos textos de esa convención y digamos, la evidencia de que en esa convención no se mencionan los derechos sociales, pero que a partir del año 2013 y con mayor énfasis y vehemencia a partir del año 2017 ha venido elaborando la idea de que los países signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estamos todos comprometidos a realizar adecuadamente los derechos sociales, y lo ha dicho en casos sobre trabajo, sobre seguridad social, sobre vivienda, en fin, en todo lo que puede ser el elenco. Y lo ha hecho a partir, digamos, de algunas cláusulas, una que habla de que el régimen de la Convención Americana de Derechos Humanos se interpreta de conformidad con declaraciones de derechos humanos, como la propia declaración de la OEA o la Declaración Universal o los pactos de derechos internacionales civiles y políticos, pero también con esa otra posibilidad de adscribirlos a un derecho tradicional. Mire, el derecho a la vivienda se puede elaborar como una derivación del derecho a la propiedad. El derecho a la salud se puede elaborar como una elaboración del derecho a la vida. Eso nos lleva a aterrizar algo, y por la escasez del tiempo ya con eso termino, y solo si después hubiera alguna pregunta podría profundizar en ello, porque digamos hay un entendimiento a veces erróneo y pensar que si una constitución establece, por ejemplo, derecho a la vivienda, eso quiere decir que yo voy a ir a una agencia estatal a reclamar mi casa. No, eso no es así. Así como cuando se establece la libertad de locomoción, yo no voy a ir a un concesionario de automóviles a reclamar mi carro a cargo del Estado. No, no es así. En todos los derechos que se establecen en una Constitución hay una faceta de abstención, una faceta de prestación, una faceta de regulación que se puede exigir como derecho subjetivo. Entonces, si una Constitución contiene, por ejemplo, el derecho a la vivienda, no quiere decir que yo vaya a que me entreguen mi casa, pero sí quiere decir, por ejemplo, que si yo soy propietario de una casa, tengo un derecho a una especial protección de esa vivienda que tal vez puede ser superior a la protección de la misma propiedad cuando no es sobre una vivienda. Quiere decir, por ejemplo, que si la administración pública que a mí me beneficia, sea la de mi municipio, mi provincia, la nacional, en fin, ha establecido un programa de acceso a la vivienda, pues esas reglas tienen que respetarse. No son unas reglas sobre las cuales se pueda, hacerle fraude al ciudadano.
Tiene que ver, por ejemplo, y también esto viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que rige el principio de progresividad y prohibición de regreso. Es decir, una vez que en un determinado ordenamiento, en una determinada sociedad, se ha logrado un determinado avance en materia de derechos sociales, es prohibido retroceder. Una vez que logramos, no sé, la universalidad en la educación primaria, pues no podemos devolvernos de allí, podemos seguir hacia adelante, hacia, no sé, el acceso, el aumento de cupos en la educación superior, pero no nos podemos devolver. Entonces, una vez que haya, por ejemplo, una política de vivienda subsidiada para determinado sector de la sociedad, que tenga, no sé, unos plazos muy largos o unos intereses bancarios más blandos que los ordinarios, pues esas políticas pasan a tener una dureza, una rigidez constitucional que no la tendrían si no estuviéramos hablando de un derecho fundamental. No sé cómo voy de tiempo. Un minuto me queda. Entonces, bueno, si me queda simplemente un minuto, es decir, que uno no debería desaprovechar un momento constituyente o un momento de reforma constitucional, sino es para reforzar la vigencia, la protección y la proclamación de los derechos económicos, sociales y culturales, porque ahí nos estamos jugando la legitimidad del sistema político. Todas estas voces que nos están llegando de indignados y de protestas en muchos lugares del mundo, en países más ricos que Panamá y más pobres que Panamá, son por derechos económicos, sociales y culturales no satisfechos. Así que pues, hay que estar alertas, escuchar esas voces de la sociedad al momento de redactar constituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osuna. Están todos muy apegados al tiempo, así que me estoy yo haciendo poco trabajo ahorita mismo. Doctor Llanareas. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente al Tribunal Electoral por ser anfitrión de este evento del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que como ustedes han visto es una red continental de juristas especializados en el estudio de las constituciones en América Latina. A mí me parece que es de extraordinaria importancia hacer del derecho constitucional parte de las conversaciones diarias de la ciudadanía. Creo que todo buen ciudadano debe interesarse en lo que dice su Constitución. A mí me parece fantástico que las personas que no son ni siquiera abogados tengan ideas y opiniones sobre el derecho constitucional, sobre la Constitución que tienen. Y obviamente cuando uno comienza a opinar, uno también debe comenzar a informarse. Y cuando uno comienza a informarse, uno comienza también a formarse un poco. Entonces la idea es que tengamos opiniones sobre la Constitución informadas y también formadas conceptualmente, que obviamente no es muy exacto a lo que estamos viendo hoy cuando se discuten las reformas constitucionales. Y yo les digo sinceramente, no es que sean ideas nuevas o es que sean ideas diferentes o que yo no comparta, sino que son ideas inacibles. Son cosas que uno dice, bueno, pero ¿esto qué significa? Y claro, es por eso que es tan importante que todos los ciudadanos se interesen en su Constitución y que todos los ciudadanos busquen ser parte de eso que se llama aportar, contribuir a lo que es la Constitución. Es parte de lo que es ser ciudadano también. En el tema de la evolución de los derechos que tenemos en este panel, yo quiero comentar un poco sobre algunas reflexiones, digamos, a posteriori del trabajo que presentamos para la conmemoración de los 100 años de la Constitución de Querétaro. En general, la gente tiende a pensar que los derechos siempre han existido, que los derechos siempre han estado ahí y que siempre significan lo mismo. Bueno, mi investigación sobre las constituciones panameñas y los derechos sociales lo que nos dice es que los derechos no siempre han estado allí. Más bien los derechos son algo relativamente nuevo. Lo que pasa es que nosotros confundimos a veces ciertas instituciones con el lenguaje de los derechos
Y les voy a poner un ejemplo que no aparece en el trabajo de investigación, pero se me ocurrió que podía ser un buen ejemplo para traérselos aquí y no confundir una institución con el lenguaje de los derechos. Ha quedado claramente establecido que el hito de los derechos sociales es la Constitución de Querétaro de 1917, que es lo que se aportó a nivel constitucional allí, es incluso anterior a la Constitución de la República, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del año 18 y anterior a Weimar del 19. Ok, yo les voy a leer ahora un artículo de la Constitución de 1904 de Panamá. Ese artículo dice: la instrucción primaria será obligatoria y la pública será gratuita. Habrá escuelas de artes y oficios y establecimientos de enseñanza secundaria y profesional a cargo de la nación. La ley podrá descentralizar la instrucción pública y destinarle rentas especiales. Bueno, esto todo el mundo diría, bueno, pero eso es un derecho social. Ya está mencionado en la Constitución de 1904. Lo que ocurre es que esta disposición está mencionada en la parte de disposiciones generales hacia el final de la Constitución, es el artículo 133. Es decir, lo que están haciendo los constituyentes de 1904 es resolver algunos problemas de administración de la burocracia del Estado. Y ellos necesitan establecer algo relativo a los centros de enseñanza. No están pensando necesariamente en el derecho social a la educación, pero sí están resolviendo un problema que para ellos, en su administración del Estado, era importante. Eso me lleva a pensar que en realidad muchas de las cosas que a nosotros nos interesan hoy, nos interesan, pero no necesariamente desde la óptica de los derechos sociales. Al terminar de mi intervención, sí espero llegar a concluir a qué se refieren los derechos sociales que nos deben interesar hoy. Porque no todo lo que decimos como derechos sociales de repente es lo que hoy son los derechos sociales. Claro, la investigación de los derechos sociales te dice que los derechos sociales no surgieron en la Constitución panameña porque los constitucionalistas estaban buscando copiar la Constitución mexicana o estaban buscando copiar las constituciones de otros países. ¿Por qué surgieron de repente los derechos sociales en la Constitución de Panamá? Señores, porque había problemas que resolver. Después de la construcción del canal, cuando terminó la construcción del canal en 1914, había muchísimos problemas sociales de los que eran conscientes los políticos panameños. Y se comenzó a hablar como nunca antes en Panamá acerca de una serie de situaciones que vamos a llamarlas la cuestión social panameña, que la política no podía ignorar. Entonces, claro, allí en ese momento aparece Querétaro y la Constitución de Querétaro dice: estas realidades son importantes para la Constitución. Esto no es otra materia, esto es también relevante para la Constitución. Y así, efectivamente, siguiendo un poco el ejemplo de la Constitución mexicana, en Panamá comienza a haber intentos de abordar desde el punto de vista de la Constitución la cuestión social. ¿Por qué digo desde el punto de vista de la Constitución? Porque en realidad los derechos sociales ya existían en las leyes, que ese es un ámbito en el que surgen los derechos sociales. Como explicó muy bien el doctor Oscar Vargas Velarde, Panamá tenía una legislación de protección del trabajo interesante, progresista, abundante, antes de que existieran las constituciones. Así que no nos estamos refiriendo a la mera existencia de derechos protegidos por las leyes. No, lo que nos estamos refiriendo es cómo la Constitución considera esos derechos. Y es aquí donde viene el primer momento, que lo van a leer en todos los
historiadores de las constituciones panameñas, de que los derechos sociales surgen en la Constitución de 1941. De nuevo, por llevar un poco la contraria, yo me voy a permitir diferir. Yo creo que lo que ocurrió en 1941 es que se mezclaron muchos discursos y se presentó una versión muy atenuada de lo que ya eran los derechos sociales. Estamos hablando más de 2 décadas después de Querétaro. Son 5 artículos lo que hay en la Constitución de 1941. Uno de esos artículos trata del matrimonio y dice que habrá igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Qué obligación se considera que el Estado tiene respecto a esa igualdad entre el hombre y la mujer? Pues yo creo que muy poca, porque había una gran cantidad de legislación que sencillamente era discriminatoria contra la mujer. Así que por más que no había igualdad entre la mujer, la Constitución dice en el matrimonio, pues el hombre y la mujer había un principio de igualdad. Hay un artículo, que es el que mencionó Oscar también, sobre el tema de la protección del trabajo, que también es un poco, no se compromete mucho a proteger el trabajo. Habla más bien de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, pero lo de la protección del trabajo no está tan claro. Entonces, para ir avanzando rápido, que me están diciendo que el tiempo se me acaba, miren, esos 5 artículos de la Constitución del 41 se transformaron en 22 artículos en el proyecto de Constitución que hicieron Moscote, Alfaro y Chiari en el año 45. Fíjense, de 5 a 22 es un crecimiento importante. Pero aquí viene otro dato que me parece que es más importante y que es generalmente desconocido en Panamá. Siempre se dice que la Constitución del 46 fue el resultado del proyecto que prepararon los 3 juristas, Moscote, Alfaro y Chiari. Y se dice que la constituyente en realidad aportó poco, que no hicieron muchos cambios a lo que le presentaron los juristas. Eso en general puede ser cierto, pero no lo es en materia de derechos sociales. En materia de derechos sociales, la Constitución de 1946, en su texto original aprobado ese año, tenía 43 artículos sobre derechos sociales. Es decir, prácticamente el doble de lo que presentaron Moscote, Alfaro y Chiari. Es decir, el hecho de que la constituyente de 1945 haya sido una constituyente democrática, una constituyente incluyente, diversa, que haya habido un verdadero esfuerzo de refrescar la representación política del Estado, es lo que trae como consecuencia que haya esta ampliación de los derechos sociales. Para terminar, y después en la otra ronda sigo con las ideas, pero para un poco terminar este recuento, en 1972 los artículos que ocupan los derechos sociales son 67. Y en la reforma constitucional de 1983 todavía se amplía al número que hay actualmente, que es 73 artículos sobre derechos sociales. Así que fíjense, hemos caminado de 5 artículos en el 41 a 73 artículos en la actualidad. Muchas gracias, doctor Llanareas. Ahora con nosotros el doctor Jorge Silverio Salgueiro, desde Paraguay. En primer lugar, quisiera agradecer, es realmente para mí un honor estar en esta Casa de la Democracia Panameña. Realmente me siento muy honrado de haber recibido esta invitación del Tribunal Electoral y también de los amigos acá presentes, Sebastián Rodríguez Robles, Salvador Sánchez y Jorge Llanareas. Es un gusto estar con ustedes y con los colegas acá compartiendo, el doctor Valadez, el presidente de nuestro Instituto Iberoamericano, ¿verdad? Ahora, yo he notado que mis colegas acá en la mesa parecen profesores alemanes, han cumplido la regla estrictamente, se han apegado a todo y la moderadora prácticamente no ha tenido trabajo.
Yo creo que me voy a encargar, yo viví en Alemania y allá yo traté y estudié en Alemania y yo trataba siempre de mantener mis raíces latinas. Así que yo voy a tratar de darle un poco más de trabajo. Bueno. Mi ponencia resalta algunos hitos importantes en la evolución de derechos constitucionales. Asimismo, yo vinculo la estructura de derechos con otras categorías y conceptos jurídicos que han ayudado a lograr una mayor eficacia de derechos. Se pueden mejorar los derechos con una mejor formulación de los mismos, pero también con otros instrumentos conceptuales que apuntalan desde afuera a la estructura de derechos. Esto lo manejo yo, ¿verdad? En tiempos de reforma constitucional, ¿qué lugar ocupan los derechos en la agenda de cambios? ¿Es un tema prioritario o es un tema tangencial? La pregunta es relevante, pues se encuentra vinculada al tipo de constitución que resultará luego de concluida la reforma. ¿Se identificará el pueblo con esa constitución? Esa es la pregunta. En materia de evolución, lo primero que se transforma es el concepto mismo de constitución. En sus orígenes, la Constitución inglesa de 1653 era escrita y no contenía derechos. El documento se denominaba oficialmente instrumento de gobierno, pues trataba acerca de las funciones del Lord Protector, el Consejo de Estado y el Parlamento. En esa distinción clásica entre parte orgánica y parte dogmática de la Constitución era la parte orgánica, aunque la Constitución inglesa contenía una disposición sobre libertad de culto para todos, menos para los católicos romanos y los culpables de libertinaje. Una reforma constitucional que se ocupe más de la parte orgánica y menos de la parte dogmática podría darle a la Constitución resultante un carácter más de instrumento de gobierno, dedicado a los asuntos institucionales de gobierno y sin abordar los reclamos de la ciudadanía en materia de derechos. Una Constitución así tendría una menor identificación con la ciudadanía. De hecho, la colega Ana, justamente ella también señaló de que los derechos servían para establecer la forma del gobierno y para establecer límites al gobierno. Cuando la Constitución americana de 1787 se aprobó en la Convención de Filadelfia, no contenía derechos, siguió el modelo inglés de instrumento de gobierno. Incluso Alexander Hamilton sostuvo su oposición a la inclusión de derechos. En el Federalista, tan citado hoy, en el 84, el famoso comentario de la Constitución americana, Hamilton expresó: voy más allá y afirmo que las declaraciones de derechos en el sentido y en la medida que se reclaman no solo son innecesarias en la Constitución propuesta, sino que incluso serían peligrosas. Eso sostuvo Hamilton. Esta carencia de derechos dificultó el proceso de ratificación de la nueva Constitución americana. Ante decisiones políticas hay consecuencias. En algunos estados como Massachusetts, por ejemplo. Ante esta situación conflictiva, ambos bandos en disputa, federalistas y antifederalistas, acordaron presentar una propuesta de declaración de derechos en la primera legislatura. Esta propuesta se cumplió, pues el primer Congreso norteamericano empezó a funcionar en marzo de 1789 y para septiembre de ese año ya habían aprobado la Declaración de Derechos como enmiendas a la Constitución que entraron a regir en 1791. El error político inicial fue finalmente enmendado. A partir de ahí, las constituciones con derechos fue una constante, extendiéndose ese modelo a otros países. Una transformación trascendental ocurrió en Alemania. Después de las atrocidades sucedidas en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes aprendieron la lección y adoptaron una constitución con una nueva estructura. Colocaron el catálogo de derechos fundamentales al inicio, quedando los poderes del Estado en la segunda parte. Fue un cambio simbólico, pero con un mensaje claro y contundente. A diferencia de la Constitución de Weimar,
La de Bonn tenía a los derechos fundamentales como inicio y fundamento del orden estatal. Acá podríamos hacer un paréntesis de que la Constitución colombiana de 1886, que rigió en el Istmo, y las primeras constituciones panameñas sí tienen la Declaración de Derechos al inicio. Así son similares en ese sentido. Ahora, en el caso alemán era necesario ir más allá de lo simbólico y tomar medidas concretas. En ese sentido, lo que en realidad distingue a la Constitución de Bonn son dos cláusulas que están en el artículo 1. La primera establece: la dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Con ello vincularon el uso del poder del Estado con la dignidad humana, la que en todo momento debe ser tenida en cuenta. La segunda cláusula precisaba cómo debía ser esa vinculación en términos jurídicos. La cláusula señala específicamente: los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. Y el catálogo constitucional estaba del artículo 2 al 19. Entonces, el artículo 1 de la Constitución de Bonn produjo tres consecuencias: un cambio en el concepto de derechos, un cambio en la autoridad del Parlamento y un cambio en la noción de Constitución. En efecto, en la República de Weimar se entendían que los derechos sociales de la Constitución eran programáticos, que no existía una obligación jurídica de aplicación inmediata, que el Parlamento no estaba limitado por los mismos. Es más, no estaba sujeto a dichas disposiciones y tenía soberanía en sus actuaciones, quedando la Constitución entendida como una simple carta política. Entonces, en la reconstrucción alemana, una de las primeras cosas que hicieron fue fortalecer la idea de una constitución jurídica con fuerza normativa. La evolución constitucional fue bien concreta. La actual Constitución francesa es de 1958. En el cuerpo principal de esta Constitución no hay derechos, pero los derechos forman parte del ordenamiento constitucional francés. Para ello, los franceses se sirvieron de ciertas categorías conceptuales jurídicas y de particularidades históricas. En efecto, en el preámbulo de la Constitución se encuentra básicamente una norma de remisión y de incorporación de derechos a la vez. Textualmente dice: el pueblo francés proclama su adhesión a los derechos humanos, tal como fueron definidos en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el preámbulo de la Constitución de 1946 y la Carta del Medio Ambiente del 2003. El preámbulo remite a otros instrumentos de derechos y los incorpora a la Constitución. El cuadro se completa con la interpretación que ha hecho en 1971 el Consejo de Estado francés, expresando que, por un lado, el preámbulo tiene fuerza normativa y que no es meramente declarativo, y por el otro, ha definido la incorporación que se hace en el preámbulo como un bloque de constitucionalidad. Este es un concepto fundamental, pues toda ley que viole cualquiera de los cuatro instrumentos que forman el bloque de constitucionalidad debe ser declarada inconstitucional. Ok, bueno, yo voy a aprovechar porque veo que ha habido una variedad de tópicos, ¿verdad?, que se han tratado. Entonces, definitivamente, alguna pregunta será genérica, pero el tema que está tratando el doctor Salgueiro a mí me encanta, es el tema de las cláusulas abiertas, el tema de sujetos vulnerables, buenísimo. La verdad es que yo hubiera seguido, pero me perdonan, ¿no? Había que sí, tenía que cortarlo. Estamos enfrentando actualmente, ¿verdad?, una contradicción entre lo que antes fue el motivo de unión al momento que se da la Declaración de los Derechos Humanos, en donde el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos convivían, caminaban juntos. Hoy día tenemos una pugna entre estos dos principios que antes pues pudieron convivir.
porque el principio de soberanía pareciera que se está quedando en oposición a al desarrollo de los derechos humanos. ¿Puede aportarle el constitucionalismo actual a este debate que busca desdibujar ese mapa conocido de los derechos, ¿verdad?, que se construyó en el siglo XX? ¿Puede aportarle algo en la actualidad? ¿Qué le puede aportar el constitucionalismo desde su punto de vista? El doctor Hernández Valle primero. Vea, a mí me parece que en eso hay mucha confusión, porque para comenzar hay que hacer una distinción entre derechos sociales y pretensiones materiales frente al Estado, que es otra cosa, tanto jurídicamente como en sus consecuencias. Y desgraciadamente se tiende a meter dentro del mismo saco a ambas categorías de derechos y son totalmente diferentes. Entonces, de ahí vienen todas esas divergencias, porque normalmente lo que se ha hecho en los últimos años no es crear derechos sociales, es crear pretensiones materiales frente al Estado. Y evidentemente las pretensiones materiales frente al Estado no pueden satisfacerse sino en la medida en que los estados tienen los recursos financieros para hacerlo. Entonces hay constituciones que en teoría tienen muchos derechos, pero al final, ¿cuántos de esos derechos son realmente exigibles? No solo desde un punto de vista, digamos, material, sino hasta procesal. Recordemos que en España, a través del recurso de amparo, solo son tutelables los que están específicamente indicados. Todos los demás que no están indicados en ese capítulo no son tutelables a través del amparo. Entonces hay una serie de confusiones. Yo creo que hay que comenzar por delimitar las diferentes categorías de derechos y además la tutela judicial que tiene cada uno de ellos. Eso es objeto de una mesa redonda muy larga, pero yo diría que de ahí radica el problema. Muchas gracias, doctor Hernández. Bueno, me dijeron que hay que cambiar el orden, doctor Salgueiro. ¿Qué tiene usted que decir sobre ese tema? Sí, nada más que recordar de que los derechos hoy en día ya no son tratados como un tema meramente nacional, es un tema internacional y un tema que conecta órdenes jurídicos entre uno y otro, y finalmente es un tema que por supuesto afecta a la soberanía, que deja de ser absoluta en ese sentido. Y una respuesta interesante, la respuesta mexicana, en la reforma del 2011, en el artículo 1, ellos directamente ya ni siquiera hablan de derechos constitucionales, sino directamente dicen, en el artículo 1 dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Claramente, no importa si sea fuente nacional o fuente jurídica internacional, los derechos son humanos y son para todos, y en ese sentido también se unen a un sistema de protección internacional. Es decir, ahí entonces… Yo, para el doctor Llanareas, que conoce pues lo que se está dando en la reforma, le voy a panameñizar un poquito la pregunta. Sí, tengo que hacerlo, si no lo hago pues no hacemos nada hoy aquí. Eso frente a las propuestas que tenemos actualmente, que pretenden reducir, si se quiere, el tema de la obligatoriedad o del valor normativo de los derechos humanos, de tratados internacionales de derechos humanos. Para alguien que estudia las realidades de este tipo y busca sus orígenes históricos y filosóficos, hablar del presente es algo que desconcierta. Es decir, ese presente, ¿cuándo comenzó? Para mí, nuestro presente es un presente largo. No es un presente que empezó la semana pasada. Y claro, ahora lo que muchos tenemos en mente y te preocupa a ti y le preocupa a muchas personas en la audiencia es la reforma constitucional en proceso. Pero yo diría que si nosotros aislamos la reforma constitucional de su contexto histórico, perdemos cuál es su significado. En realidad, como muy bien explicó Jorge Silvero, cuando hablamos hoy de derechos sociales,
no nos estamos refiriendo a los derechos sociales que surgen de la legislación, no nos estamos refiriendo a los derechos que están nominados en la Constitución solamente, sino que también nos estamos refiriendo a los derechos que están en los tratados y convenios de derechos humanos. Pero eso ocurre también por voluntad de la propia Constitución panameña, es decir, no es una teoría, es la misma Constitución panameña que en su artículo 17 hace una invocación a esos derechos que no necesariamente tienen que estar nominados en la Constitución. Entonces, en cierta medida, yo pienso que lo que hay que entender es que el proceso en el que estamos, el proceso en el que está la nación, es un proceso en donde hay una verdadera preocupación porque las promesas que están en la Constitución cuenten de verdad, que no sean una mera letra, que no sean algo que ha estado allí y a nadie le importa. Pero claro, es algo que es de sentido común, que hay un problema en la institucionalidad, hay un problema de rendición de cuentas, muchas veces se generaliza y se dice es un problema de corrupción. Pienso yo que es un problema un poco más profundo que eso. No se trata solamente de la mala práctica o de las prácticas ilícitas, sino que se trata de un verdadero concepto de la institucionalidad que tenemos como Estado panameño. Es por esa razón, no porque no haya nada en materia de derechos sociales que añadir, sino que es por esta última razón que cuando las personas que se sentaron en la concertación comenzaron a intercambiar las ideas sobre qué era lo que había que mejorar en Panamá, en la Constitución panameña, llegaron a la conclusión de que lo que había que reformar era la parte orgánica de la Constitución, suponiendo que el trabajo que ya está hecha en la parte dogmática o en la parte de los derechos, sobre todo con el artículo 17, etcétera, ya es algo que es una aspiración de la sociedad. No está completo, no está realizado, todavía hay más que hacer, pero no se va a poder cumplir, no se va a poder realizar si no hay un cambio en la parte orgánica de la Constitución y sobre todo, recuerden que parte de la preocupación son los temas de justicia. Así que yo diría que, en efecto, la preocupación del momento más bien parece ser es la justiciabilidad de los derechos y las promesas de la Constitución. No es que haya que cortar derechos y rechazar derechos. Ahora, con relación a la pregunta inicial, que es la que no me has hecho, pero que yo voy a contestar, yo sí creo que hay una especie de mala comprensión por parte de las personas que le quieren dar una especie de preeminencia al principio de soberanía nacional. Y ahí toda la redacción está un poco alocada de que el derecho interno es superior, que es algo que todavía no termino de entender eso qué significa. Porque todos tratados y convenios de derechos humanos están incorporados en el derecho interno. Son leyes de la República, son mandatos que tienen los jueces al momento de decidir conflictos, son mandatos de las autoridades, no son directrices que pertenecen a un cuerpo extraño, no, son parte de nuestra institucionalidad. Y cuando entendemos eso, creo que se entiende mejor por qué la necesidad de tener instituciones, procedimientos, rendición de cuentas, etcétera, más robustos de lo que tenemos ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, y por ahí, por la misma línea, al doctor Néstor Osuna, ¿verdad? Y yo sí quisiera que nos diga cómo ve usted el asunto de esa pregunta frente a la prohibición de retroceso en la protección de los derechos humanos. Si entiendo bien y, digamos, hago la conexión entre la pregunta original y lo que me indagas ahora,
habría como una preocupación, o estás dibujando como que hay una tensión entre principio de soberanía y principio de protección de derechos humanos. Bueno, yo creo que la tensión no es reciente, es, digamos, de la esencia del régimen de los derechos humanos, desde que se comenzó a construir a finales de la Segunda Guerra Mundial, de ser unos bienes jurídicos superiores al principio de soberanía. La idea no es no dejar gobernar a los estados, no, la idea es que el principio de soberanía no sirva como fundamento para negarle los derechos a las personas. Bueno, en ese sentido, digamos que sí, yo diría, aunque no estoy enterado del detalle de la reforma constitucional panameña, pero sí del espíritu, digamos, solidario y fraternal de esta sociedad, digamos que no vería que haya un riesgo de retroceso en ese sentido de ir a pensar en que se va a potenciar el principio de soberanía para negar derechos fundamentales. Eso no lo creería, pero claro, regresiones en la historia mundial ha habido. Ahora, si intento ligar eso con el principio, con la prohibición de regreso, pues diría, mire, en esa medida en que hemos construido una comunidad internacional a la que paulatinamente los estados le han ido cediendo soberanía en materia de derechos humanos, pues esa jurisprudencia internacional que es la comunidad de nuestros propios países ha construido ese principio, ¿no? En virtud de algunas cláusulas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de otros instrumentos internacionales, se puede elaborar la idea de que cuando un Estado ha elaborado un desarrollo determinado en sus derechos, tiene la prohibición de devolverse. Yo creo que eso es un enorme beneficio para la sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿eso va en contra del principio de soberanía? Sí. El principio de soberanía con el que yo estaría dispuesto a comprometerme como constitucionalista nunca sería para ir en contra de los derechos de las personas, es para otra cosa, para el manejo de las relaciones internacionales, para el principio de no intervención, pero no para derechos humanos. Entonces, digamos, en ese sentido, sí, claro que están en tensión, una tensión en frente a la cual yo ya tomo partido por la prevalencia de los derechos humanos. Sí, yo tampoco me veía haciendo una pregunta como esta hasta el viernes, pero bueno, las situaciones, las realidades constitucionales si he dicho algo que le pise los talones a alguien, lo he dicho sin saber. No, pero es lo que se quiere, que se discuta el tema. Bueno, se ha estado hablando acerca de la Constitución de Querétaro y hemos visto cómo las constituciones latinoamericanas, ¿verdad?, han incorporado esos estándares, lo incorporaron en el siglo pasado. Y de esa misma manera ahora se han ido incorporando los instrumentos de protección de los derechos humanos, de lo que hemos estado hablando. Pero vemos que cada vez en los países de Iberoamérica tenemos mayores estallidos sociales, ¿verdad?, en materia de descontento por incumplimiento de esos derechos sociales. Entonces, podríamos decir que esos derechos sociales son una promesa no cumplida o son una prueba superada, o el reto que tenemos hoy es distinto. Empezaríamos acá con el doctor Salgueiro. Yo creo que la pregunta es muy apropiada, sobre todo para preguntarnos cuál fue la actividad de los derechos sociales. Es decir, la pregunta es importante. De todas formas, uno a una pregunta difícil puede responder otra vez con otra pregunta, es decir, ¿es función de los derechos sociales reducir la pobreza y solucionar los problemas de la sociedad? ¿Es función del derecho hacer eso? Entonces, ahí también tenemos que ver los límites del derecho y los límites de los derechos sociales en particular. Yo creo que los estallidos sociales tienen causas de desigualdad, hay otra gente más especializada acá que puede hablar sobre eso, tienen causas de desigualdad, y que las formas de reducir la inequidad en la sociedad tiene que ser una combinación entre propuestas jurídicas, propuestas constitucionales, políticas de desarrollo y también sistema impositivo. Es decir, el sistema impositivo puede ser muy injusto y realmente puede llevar a producir grandes desequilibrios estructurales. Así que, pero de todas formas, yo creo que los juristas y el derecho social, los derechos sociales, tienen una gran contribución que hacer para reducir esa pobreza, sí creo eso,
y sobre todo tiene que ver con estas cuestiones jurídicas que yo toqué en mi ponencia y con la forma de entender los derechos también más con un mayor grado de justiciabilidad y que las políticas sociales se vean vinculadas por este marco social para que justamente se encaminen y tengan como parámetro. Sí. Importante dar el mensaje que los derechos sociales son derechos que están en plena construcción. No, en modo alguno se trata de una realidad vieja o ya pasada, es al contrario. Es una realidad que está en creciente construcción y lo que debemos ver, lo que debemos ver en las normas constitucionales es solamente un principio, es un punto de apoyo para construir sistemas sociales más justos y más solidarios. Ahora, lo que ocurre es que en realidad los derechos sociales van a ser una realidad en la medida en que estén respaldados por políticas públicas. ¿Y qué ocurre con las políticas públicas? Si usted no tiene un sistema de indicadores muy claro para medir sus avances, usted nunca se va a enterar de que está haciendo avances o cuánto le falta para avanzar. Así que esa es una tarea que ya desborda el derecho constitucional. Repito, es un tema de políticas públicas, pero que es parte de las cosas que la sociedad necesita saber para saber cuál es su avance y cuál es lo que le falta todavía por cumplir. Los derechos sociales no van a ser nunca una realidad si no tienen un financiamiento público muy claro. Si la gente entiende que lo que están haciendo los legisladores es poner palabras juntas y que detrás de eso no hay una verdadera inversión pública, pues evidentemente ahí hay un problema, porque son cosas que no van a ser llevadas a la práctica, no van a ser implementadas. Así que yo diría que ahí hay un tercer elemento, finanzas. Hay otro elemento que es parte de lo que es las políticas públicas, que es la participación de las personas. Si las personas no se involucran en todo el ciclo de la política pública, el ciclo de la política pública se refiere desde la identificación de los problemas, la formulación de planes y programas, los procesos de monitoreo y evaluación, etcétera. Si no hay una participación de las personas involucradas en todos los momentos del ciclo de política pública, evidentemente la gente no va a sentir que hay derechos sociales que se estén respetando. Así que en realidad lo que nosotros esperamos de los derechos sociales es una realidad mucho más completa, mucho más redonda que lo que las constituciones pueden ofrecer. Las constituciones solamente te dan un marco normativo, te dan un punto de apoyo, pero no te da la realidad completa de lo que son los derechos sociales. Yo creo que esta pregunta que nos haces es importantísima y me da pie para lanzar un par de reflexiones. Yo creo que los derechos sociales ni son promesas incumplidas ni son ya cosa del pasado, sino que se van construyendo por las sociedades a medida de sus anhelos, de sus posibilidades, de sus coyunturas políticas, económicas, todo eso. Sin embargo, digamos que la mayor evidencia que yo podría señalar, aquí sin tener datos, ni siquiera una mesa para escudarme y poder abrir el computador y buscar algún dato, la mayor evidencia de que los derechos sociales no son promesas incumplidas es que en general el bienestar en nuestras sociedades latinoamericanas, que no son pues potentados económicos, si comparamos hoy cómo se vive en Panamá o en México o en Colombia o en Paraguay, con cómo vivía una persona, digamos, más o menos de las mismas posibilidades laborales hace 50 o hace 80 años, sin duda los derechos sociales han implicado una transformación profunda del modo como vivimos. Vivimos en la mejor situación de bienestar de toda nuestra historia.
pero estamos profundamente insatisfechos porque los derechos sociales no se realizan. Y eso puede tener que ver con varias cosas, que eran las ideas que aprovecharía para lanzar, ideas por supuesto en borrador. La una es, bueno, los derechos de alguna manera son cápsulas de utopía, nos señalan siempre un futuro más promisorio de aquel en el que vivimos. Entonces, claro, cuando mis abuelos eran analfabetas, pues ellos querían que sus hijos supieran leer y escribir. Cuando sus hijos supieron leer y escribir, querían que sus nietos fueran a la universidad. Cuando sus nietos fueron a la universidad, queremos que nuestros hijos tengan un doctorado asegurado y financiado por el Estado. Entonces, siempre queda la sensación de que el derecho no se está cumpliendo, porque no me están garantizando el acceso a beca de doctorado. Pero realmente hemos construido un régimen importante. Y me parece que hemos fallado como constitucionalistas, como estadistas comprometidos con las libertades, en comunicar eso adecuadamente a la población. Porque como que hemos transmitido, sí, mire, esto es un fracaso, aquí no hay beca de doctorado, luego el sistema no funcionó. Hombre, no. Yo soy absolutamente solidario, por ejemplo, con buena parte de las manifestaciones que vimos la semana pasada en Chile. Pero conozco Chile desde que era niño y pues, la forma como se vive en Chile hoy es de muchísimo mayor bienestar, no solo en lo político, en el que por supuesto el cambio es evidente, sino en lo social, a cómo se vive allá, a pesar del neoliberalismo, a pesar de una constitución vieja y desueta, todo eso, pero se vive mejor. Sin embargo, no hemos tenido habilidad para promover los éxitos del constitucionalismo. Eso, digamos, por una parte. Y, digamos, lo otro que quisiera mencionar en esta materia es que, digamos, un retroceso, una reversión en materia de derechos sociales sí nos pone en una situación muy compleja para mantener la convivencia política y la convivencia, digamos, no solo interna en los países, sino la convivencia internacional en los temas como los menores. Ejemplo, la dramática situación de Venezuela. La dramática situación de Venezuela es el desplome de derechos sociales y también políticos. Eso que genera migración importantísima, entonces le genera problemas a los vecinos, puede comenzar a generar xenofobia, o sea, descuidar los derechos sociales es supremamente grave para las sociedades. Yo aquí tal vez difiero un poco, porque a mí me parece que los derechos sociales que hay que tutelar son los que son posibles de ejecutar, porque el defecto de nuestras constituciones es que nos llenamos de derechos sociales que no se ejecutan, no se cumplen, y eso crea un problema porque va creando insatisfacción porque va creando en la población, sobre todo más pobre, una serie de creencias de que tienen que darles esos derechos, y en el momento en que no les dan esos derechos se va creciendo la insatisfacción. A mí me parece, y veamos el ejemplo de Europa. En Europa acaso hay un catálogo como de 70, 80 derechos sociales en las constituciones, y sin embargo en la práctica tienen más derechos sociales satisfechos que todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque eso depende en última instancia de los requisitos de las condiciones económicas. Le voy a poner dos ejemplos. En Costa Rica, en la Constitución de 1869, se estableció que la educación primaria y secundaria eran obligatorias y gratuitas. Y la educación secundaria se volvió gratuita hasta en la Constitución del 49. Es decir, pasaron 71 años, pasaron 81 años para que esa norma constitucional se pudiera actuar. Y la Constitución actual, que el 7 de noviembre cumple 70 años, establece en un artículo específicamente que se garantiza el seguro de desempleo. Y no existe. ¿Por qué no existe? Porque crear un seguro de desempleo tiene que ser de un país desarrollado. Y entonces hay un montón de gente que ha acudido a la sala constitucional cuando queda desocupada a plantear qué pasó con el seguro de desempleo. Es decir, yo creo que uno no puede crearle falsas expectativas a la gente si no puede satisfacerlas. Es decir, hay que ser realistas, se le puede reconocer los derechos que se pueden satisfacer, porque reconocer derechos es muy fácil. El problema es poder satisfacer esos intereses materiales que son la esencia que protege el derecho. Sí, muchas gracias, doctora Hernández Valle. Bueno,
ahora es la oportunidad de recibir algunas preguntas del público. No sé si tenemos, si hemos pasado por preguntas. Allá, ajá. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va dirigida al panel en general con relación al tema de los derechos humanos. ¿Derechos? Humanos. Ajá. Si bien es cierto, hace poco y en varios países a nivel internacional se han reconocido pues lo que es el matrimonio igualitario. ¿Consideran ustedes que eso es un derecho humano? Preguntó si consideran ustedes que el derecho al matrimonio igualitario es un derecho humano. Se lo respondo en medio minuto. El derecho a la igualdad es un derecho humano. A partir del derecho a la igualdad, pues hay diversas manifestaciones. Entonces, claro, reivindicar la figura del matrimonio igual a como es el matrimonio para unas personas que han sido excluidas del matrimonio no es más que una nueva manifestación del derecho a la igualdad, y en ese sentido tiene el estatus de derecho a la igualdad. Pero como me queda todavía medio minuto, diría, mire, las formas de familia a lo largo de la historia son muchísimo más amplias y muchísimo más diversas de lo que ciertos movimientos nos han querido proponer en la actualidad. Entonces, sí, el matrimonio entre un hombre y una mujer es una opción de familia que está en nuestra legislación y que en la historia del derecho es una de múltiples formas de formar familia. Hoy en día, creo que cualquier familia tendría que estar amparada por el derecho a la igualdad, y yo creo que con eso queda respondido. Idem. Yo creo que se puede comprar incluso con el divorcio. Es decir, en nuestras sociedades hace 100 años no aceptaban el divorcio, no se podía. Luego fue un proceso en Latinoamérica, proceso que duró varias décadas. Es decir, en mi país creo que el divorcio recién es posible hace 20 años, una cuestión así, ¿verdad? En otros países fue hace muchas más décadas. Y con el tema del matrimonio igualitario va a suceder lo mismo. Es decir, hoy en día a nivel internacional eso está ya reconocido, entonces no es una cuestión que uno ya tenga que responder sí o no, sino que ya existe eso en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y posiciones muy concretas, y entonces es una cuestión que se va a ir dando, son luchas también que las sociedades deben debatir y ir consiguiendo. Finalmente se dice que hay una lucha por los derechos, ¿verdad? Es un proceso que cada sociedad tiene que ir haciendo, pero finalmente tiene un fundamento jurídico para hacer eso. Yo lo pregunté en función de que aquí en Panamá aún no se reconoce el derecho al matrimonio igualitario, ¿ok? No es que esté en desacuerdo, al contrario, opino lo mismo que el panel. Simple y sencillamente hago la aclaración. Me parece que deberían reconocerlo en Panamá, porque ya hay una sentencia de la Corte Interamericana que dijo que existía, y la jurisprudencia de la Corte es vinculante, así que… Yo no voy a hacer comentarios porque trabajo en la Corte y el caso está allí, así que… Buenas noches. Sí. Al principio de esta jornada se habló que el derecho constitucional debería tener una conversación con el derecho administrativo más íntimo. Me resulta muy interesante esa conversación porque caemos en el tema de los derechos humanos. Al panelista que no conoce mucho lo que ocurrió en Panamá, ahí se hizo, por ahora no sabemos cómo terminó, pero se modificó un artículo en la Constitución que al principio era interesante, pero ahora querían sacar la aplicación de la Convención a Panamá, y eso es lo que todavía no sabemos. En esa línea, ¿qué pasa? ¿Cómo resolver un problema cuando nuestra Constitución establece una aplicación de derechos humanos, pero nuestro derecho administrativo, llámese en Panamá tenemos un proceso de protección de los derechos humanos que especifica que únicamente los justiciables se pueden llegar. Hoy todos sabemos que no hay una clasificación de derechos, son derechos humanos. Entonces, ¿cómo resolver ese problema que por lo menos tenemos en Panamá
cuando el 99% de los fallos se ha mantenido en conservar el criterio de que como no son justiciables, no lo resolvemos. No sé si nos pueden ayudar con eso. No, volvemos al mismo tema anterior. Vea que el tema pasa porque la norma que establece que solo sea lo justiciable, evidentemente va contra la convención. Lo que habría que plantear es una inconstitucionalidad por inconvencionalidad para que esa norma del derecho administrativo sea eliminada del ordenamiento y en consecuencia el problema se resuelve. Sí, ahí es importante tener presente que ya aquí en Panamá estamos en el momento en que todos los derechos se consideran justiciables. Esa jurisprudencia a la que está aludiendo la persona que hizo la pregunta es una jurisprudencia que venía del año 2007, 2006, si mal no recuerdo. A partir de 2008 ya tenemos un panorama algo distinto en ese sentido. Y esa es la razón por la que aquí el contencioso de protección de derechos humanos ha caído en desuso, porque el amparo ha empezado a hacer el mismo trabajo que hacía ese proceso contencioso. Así que ese es un proceso que creo que hay 2 sentencias importantes en la protección de enfermos de VIH y los pacientes del Instituto Oncológico, y ya de ahí pues cayó en desuso a causa de un fallo de la Corte que dijo que las normas, ¿verdad?, que tutelan derechos humanos tienen rango constitucional y pueden ser aplicadas directamente, o sea que esos derechos sí serían justiciables aquí en Panamá. Así que no sé qué más podría decir. Sí, un segundo. Sí, como un mensaje general sobre el tema de los derechos sociales, sabiendo un poco qué es lo que las constituciones aportan a los derechos sociales, yo sí pienso que estamos en el mejor momento de la historia para trabajar y luchar por los derechos sociales. Pero eso no se hace solamente con normas y con jueces. Se necesitan sistemas. Y esos sistemas requieren de una complejidad que a veces se nos escapa. Esa complejidad tiene que ver, repito, con sistemas de información y sistemas de financiamiento. Y quizás es allí donde estamos fallando. Y eso tiene que ver con la gestión pública y eso tiene que ver con la profesionalización en la entrega de servicios públicos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Mi pregunta es enfocada con el tema de los derechos económicos y sociales a nivel constitucional. Si bien es cierto, las constituciones tienen que desarrollar postulados a nivel genérico de lo que son el tema de los derechos económicos y sociales en un Estado social de derecho. Mi pregunta básicamente es relacionada con el tema del modelo neoliberal que se ha impuesto a lo largo y ancho de América Latina. ¿Es el modelo neoliberal constitucional cuando teníamos constituciones de, por ejemplo, en toda América Latina desde la década de los 40 hasta la actualidad, que son inspiradas en un Estado social de derecho? En ese sentido, ¿qué tan constitucional es la viabilidad del modelo neoliberal en nuestros países y qué tanto en ese sentido son congruentes los derechos económicos y sociales con el régimen neoliberal en cada uno de los países de América Latina? Esto lo pregunto por la crisis evidente que ha mostrado el neoliberalismo en cada uno de los países de la zona andina, y a modo de ejemplo, no que tenemos textos constitucionales que nos dan una serie de derechos económicos y sociales, pero que a la vez chocan con el modelo económico y a veces pareciese como que el modelo económico choca con los modelos constitucionales. Así que más o menos la pregunta va encaminada a ello para que más o menos los panelistas nos expliquen. A una pregunta clásica, una respuesta clásica. Las constituciones de nuestro entorno democrático latinoamericano no establecen un modelo económico único, obligatorio, fijo, sino que dejan eso
a los vaivenes de la democracia. Entonces, normalmente en nuestras constituciones, con límites de uno y otro lado, pues caben políticas, digamos, más sociales y también políticas más neoliberales, siempre y cuando se respete un estándar básico de derechos y también el estándar básico, digamos, de las reglas del gobierno democrático. Pero aprovecho su pregunta para decir lo siguiente: probablemente esas políticas neoliberales han traído unos índices de desarrollo económico que sorprendieron a muchos. Eso también genera expectativas de derechos sociales. Y por eso puede generar reclamos de derechos sociales, porque claro, digamos, el desarrollo económico que se ha generado no se ha visto acompasado por una distribución adecuada de la riqueza que ese desarrollo económico genera. Yo estoy muy sorprendido de la riqueza de esta ciudad. Esta competencia de rascacielos de arquitectura vanguardista, pues me indica una sociedad con un desarrollo económico, pero formidable. Las periferias son distintas. Exacto. Ay, qué bueno que lo dice usted para no tener que decirlo yo. Entonces, ese desarrollo económico no se ha compasado adecuadamente de una distribución de la riqueza. Entonces, digamos, el neoliberalismo produce lo que tiene que producir y luego pues vendrán algunos correctores sociales de esos efectos del neoliberalismo para generar sus beneficios. Pero, salvo casos extremos, yo diría que eso no es una crisis constitucional, es la dinámica de la política. En el caso colombiano, la Constitución tiene un capítulo supremamente importante. Inclusive le recordaba a Diego que fue parte de mi ponencia hace 3 años en el congreso que hicimos en Bogotá. La Constitución tiene un componente obligatorio de transferencias, participaciones y regalías, específicamente para efectos de salud, saneamiento básico y alimentación infantil. Digamos, la Constitución no solo se debe ocupar de derechos sociales realizables, sino hacerlos realizables. Buena parte de las regalías por minas, petróleo y demás van obligatoriamente distribuidas a los programas de alimentación escolar, a los programas de salud pública para los sectores, lo que llamamos ISBEN, digamos que no tienen un ingreso del que se pueda deducir una parte. El problema de nuestro país, en Colombia, a pesar de ese gran componente macroeconómico constitucional para garantizar el Estado social, es la corrupción. Porque esto supone transferencias. Entonces los alcaldes y los gobernadores firman los contratos para darle alimentación a los niños en las escuelas y para pagar los tratamientos de salud para VIH, para hemofilia y para otro tipo de enfermedades costosas, pero forman carruseles criminales con los dueños de las instituciones prestadoras de servicio y facturan servicios inexistentes. Hubo una población en Córdoba, aquí también muy cerquita, cerca de Montería, donde si fueran ciertas las proyecciones de hemofílicos, la sociedad dejaría de tener, digamos, más niños. Porque es mentiroso, digamos, hicimos un gran componente constitucional que les recomiendo que miren a la hora de hacer esa evaluación de los proyectos en camino, de participaciones, transferencias y regalías obligatorias. Yo no sé, por ejemplo, qué pasa con la plata que le transfiere la empresa del canal al Poder Central, si está constitucionalmente asignada. Entonces todo el mundo dice, no, es que los derechos sociales son muy costosos. Bueno, y la plata que proviene, por ejemplo, de esa empresa, lo que proviene del petróleo colombiano, lo que proviene del carbón, lo que proviene de toda la minería, níquel y demás, pues la Constitución colombiana, no sé por qué lo hizo Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, redujeron un poquitico los índices de aumento de las transferencias y participaciones, pero hoy tenemos un régimen que de no ser corrupto, que no de ser producto del bandidaje de los alcaldes y los gobernadores y los congresistas, porque nos inventamos un sistema donde los congresistas participan en la definición de los proyectos de inversión social.
Ustedes sabrán cómo es el tema de a quién se contrata y cuánto es el porcentaje. Pero el Estado social tiene recursos e instrumentos constitucionales para pagar buena parte de los derechos sociales de la población desfavorecida. Salud, alimentación básica, saneamiento ambiental y uno que otro derecho. El tema pensional también. Digamos, el gran déficit económico son las pensiones, pero haciendo un esfuerzo se pueden sostener las pensiones por lo bajo, ¿no? De alguna manera razonable. Pero plata sí hay, doctor Hernández Valle. Excusa que lo cite, pero como dice que, yo digo, nosotros en Colombia hicimos un esfuerzo constitucional inmenso. Es un capítulo gigante de la Constitución colombiana, del régimen de la economía y de la hacienda pública.